Éxodo capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un título que dice guerra contra Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué dice el 10? Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, ¿qué pasaba? Prevalecía. Cuando él bajaba su mano, ¿prevalecía quién? Amalek. ¿Qué dice el 12? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué dice el 14? Dice el 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué dice el 16? Amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Aquí vemos, hermano, que el pueblo de Israel recién sale de Egipto porque por 430 años estuvo cautivo, y ellos presenciaron ese acontecimiento cuando se abre el Mar Rojo. Hermano, una cosa es usted y yo verlo en películas o leerlo, y otra cosa es que usted esté parado aquí en el mar y que Moisés levante sus manos y que el mar se abra, hermano, y usted ver cómo el mar se abre y usted caminar en seco. Eso debe ser un acontecimiento sobrenatural. Dice la palabra del Señor que ellos pasaron en seco, de que ellos pasaron al otro lado y que los egipcios entraron a ese mar. El mar se cerró y ahogó a todo a los carros del faraón y al pueblo de Egipto. Ya conocen la historia. Después de allí ellos salen, hermano, y tienen como una fe avivada, una fe activada. Ellos dicen: no, aquí, hermano, Dios abrió el mar, nos hizo salir de Egipto, nos sacó de la esclavitud. Aquí vamos, mejor dicho, con Dios en el bolsillo. Ya Dios es nuestro socio. Y si bien Dios quiere que usted y yo nos sintamos confiados y que tengamos fe, y que cada vez que te hace un milagro usted se le levanta la fe, ¿a cuánto les ha pasado? Es algo para que usted y yo, hermano, no bajemos la guardia. Porque si usted ve aquí en la historia que acabamos de leer, dice la Biblia que estaba en la cumbre. Cuando usted y yo estemos en la cumbre, cuando usted y yo estemos, hermano, que Dios nos haya resuelto un problema, nos haya respondido algo, no es para que bajemos los brazos, no es para que bajemos, hermano, la guardia, no es para que usted y yo nos relajemos. Y eso pasa con las personas cuando hemos alcanzado y logrado, hermano, algo sobrenatural en el Señor, algún acontecimiento, algún logro, hermano. Nosotros tendemos a bajar la guardia. Hermano, pasan al mar, al otro lado pasan el Mar Rojo. Ya María saca un tamboril y empieza a cantar, hermano, y empieza a glorificar al Señor. Eso tipifica cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, hermano. Empezamos la vida cristiana, empezamos a conocer, hemos experimentado el toque del Señor, los dones, el primer amor. Pero ¿qué pasa? Empezamos a bajar la guardia. Y dice la palabra del Señor, hermano, que ellos ya llegaron a un lugar. Y si usted lee el capítulo anterior, en el versículo 7, hermano, dice que allí ellos se llenaron de rencilla con el Señor, porque, hermano, iba a hacer brotar el agua de la roca, y se enojaron contra Dios. Allí probaron a Dios, hermano. Y aquí dice en el 17:7, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Ellos, hermano, cuestionaron el liderazgo de Moisés, cuestionaron el carácter de Moisés, cuestionaron, hermano, aún si Dios estaba con ellos. Y aquí entra a jugar un papel muy importante el espíritu de Amalek. La otra vez yo hablé sobre este espíritu, pero vamos a hablar un poquito más de ese espíritu en esta noche, porque ese espíritu, hermano, es el que se opone a que usted se mantenga la bendición o siga conquistando. Porque el pueblo de Israel sale del Mar Rojo, pasa al otro lado, hermano,
y ya quieren coger a Dios de mandadero y piensan de que Dios es el servil de ellos y que ellos abren la boca y Dios tiene que correr y sin ellos, hermano, hacer nada más. Entonces, una de las cosas que hace ese espíritu de Amalek, hermano, es poner en cuestionamiento la presencia de Dios, las promesas de Dios. Y otra cosa peor, hermano, te lleva a querer volver al pasado. Porque ¿cuál era la queja del pueblo de Israel? ¿Cuál era? Cuando pasaron el Mar Rojo, ¿cuál era? Cada vez que tenían una necesidad se quejaban contra Dios y decían: usted nos trajo aquí a morir de hambre, trajiste a esta multitud a morirte de hambre. Era mejor allá cuando estábamos en Egipto. Era mejor que cuando nos sentábamos a las ollas. ¿Se acuerdan? Ese espíritu, hermano, hace que las personas empiecen a dudar de que la decisión que tomaron fue la de Dios. Ese espíritu es el que hace recordar el pasado. Ese espíritu es el que hace pensar de que el pasado era mejor que ahora que estamos con Dios. Ese espíritu es el que se opone a que usted, hermano, siga conquistando. Es el que hace que usted baje los brazos. Es el que hace que usted y yo nos relajemos. Porque ese espíritu no te ataca cuando usted tiene la armadura puesta. Ese espíritu lo ataca es cuando ya usted llegó a la cumbre y se relajó, está descansando. Cuando los guerreros conquistan algo, hermano, ¿qué pasa? Ellos ya ganaron y recogen el botín, pero se quitan el casco, se quitan la armadura, se relajan, ¿cierto que sí? Ese espíritu ataca por la retaguardia. Ese espíritu ataca cuando usted no tiene la armadura puesta. Diga conmigo: el espíritu de Amalek. Diga otra vez: el espíritu de Amalek. Amalek es un espíritu que aparece después de una victoria, hermano. Ese espíritu aparece después de que usted ha ganado una victoria. Dice la Biblia que Moisés, hermano, le dice después de que el pueblo lo retó, le cuestionó su liderazgo, su carácter, y que aunque Dios estaba con él, hermano, Moisés le dice a Josué, le dice, leámoslo. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué dice? Pero leámoslo fuerte. Miren lo que dice, hermano. Dice que Moisés le dice a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Escoja varones. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría del pueblo estaba murmurando contra Dios. Ese espíritu había cogido, hermano, y había influenciado casi a todo el pueblo para murmurar, para empezar a criticar, a murmurar contra Dios. Mire, ese espíritu es el que le dice: la palabra que Dios te dio no se va a cumplir. ¿Será que es de Dios esa palabra? No se ha cumplido. Mira que vos sembraste, mira que vos diezmás, mira que vos hiciste esto, pero vos mantenés así. ¿Será que se va a cumplir esa palabra? ¿Será que sí es de Dios? La palabra que te dieron hace tiempo, ¿será que sí es de Dios o no es de Dios? Mira que estás yendo a la iglesia y ahora como que te va como más o menos. ¿Será que sí es de Dios o no es de Dios? ¿Será que Dios está contigo? Ese espíritu te hace dudar de lo que Dios ya determinó para usted y para mí. Hermano, esa palabra que Dios le dio a usted se va a cumplir. Esa palabra que Dios le dio a usted sobre sus hijos, sobre su familia, se va a cumplir. Apláudale al Señor. Miren, hermano, Amalek va a llevar a que se queje de ese espíritu. Es un espíritu de, así como las gracias, ¿se acuerdan el estudio que hablamos sobre la acción de gracias? Las gracias abren las puertas, ¿se acuerdan? La queja también abre puertas, pero para maldición. Las quejas también abren las puertas para maldición. Hay gente que se queja, hermano. Todo lo que tenga que venir de una autoridad se quejan. Todo, ¿no ha visto? Se quejan de la policía, se quejan que porque esto, que porque lo otro. Hermano, lo está influenciando un espíritu de Amalek. Menos mal que aquí no hay ninguno. También personas que a toda hora que se recuerdan es del pasado, lo está influenciando un espíritu de Amalek. ¿Será que la decisión que tomé era de Dios o no era de Dios? Depende, ¿no? Ahí ya colocamos un paréntesis. ¿Cierto que sí? La queja sí abre puertas, hermano, de maldición. Las abre. Imagínense, el pueblo de Israel, Dios le había cerrado la puerta para que volvieran a Egipto. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel querían volver a abrir esa puerta, hermano, que Dios le cerró.
Ese pueblo quería volver otra vez de para atrás y querer abrir la puerta. No, yo le estoy sirviendo al Señor. No, yo estoy aquí sirviéndole a Dios. Dios me dio aquí para yo servirle a Él. No, yo ya no quiero servir más. Yo ya no quiero hacer nada más. Yo no quiero volver a la iglesia. Están queriendo devolverse. En la Biblia dice: ay de los que se vuelven para Egipto y confían en los carros de Egipto, hermano. Ay, diga conmigo, ay. Hermano, Dios está buscando una generación que ayude a levantar los brazos de Moisés. Tiene que rodearse con gente que le ayude a levantar los brazos, no que se los deje caer. Mira, hermano, Ur y Aarón vieron lo que estaba sucediendo, porque, hermano, todo lo que se gesta en el mundo, el resultado del mundo físico es lo que se gestó en el mundo espiritual. ¿Cómo así, pastor? Este versículo no lo dice. Dice la Biblia que Moisés le dice a Josué: pelea aquí abajo y yo voy para el monte. Y dice que cuando él levantaba las manos, hermano, Israel prevalecía. Pero cuando se le cansaban las manos a Moisés y se le caían las manos, prevalecía Amalek. ¿No era algo en el mundo espiritual? Claro, hermano, la gente naturalizó todo. Ay, usted todo lo espiritualiza, todo lo ve como demonios, todo lo, hermano, todo lo que parece, lo que se manifiesta en el mundo físico es porque en el mundo espiritual se gestó primero. La Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado y tengas paz, así como prospera tu alma, ¿cierto? O sea que si el alma, el hombre interior prospera, hermano, ¿qué se va a ver reflejado afuera? Pues va a crecer físicamente, se va a ver un reflejo de tu vida, hermano. Tu vida exterior me va a reflejar la vida interior espiritual la que tú tienes. Sí, hermano, la Biblia dice: Dios te recompensará en lo público. Si usted tiene vida secreta, Dios te va a recompensar en lo público. Pero la gente no, todo lo espiritualiza. Pues, hermano, es que nosotros venimos del cielo. Esto no es la realidad, aquí no es. La realidad es otra. Nosotros venimos del cielo. ¿Cuántos vienen del cielo? ¿Cierto que venimos del cielo? ¿Sí o no? Miren, hermanos, dice la Biblia que Ur y Moisés y Aarón sostenían los brazos de ese hombre. Ellos interpretaron, ellos vieron, ellos, hermano, analizaban y ellos tuvieron fe. Ellos pudieron interpretar, tuvieron discernimiento. Ellos pensaban: uy, Moisés está bajando. Ellos estaban viendo abajo la batalla y estaban viendo, hermano, estaban conectados con Moisés en la adoración. Estaban allí, hermano, y ellos vieron que cuando caían los brazos de Moisés, hermano, prevalecía Amalek. Usted y yo tenemos que, en vez de estar mirando, hermano, cosas de pronto muy naturales, empezar a ver lo espiritual. Usted y yo tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas, la parte espiritual, de ver: Dios mío, esto está, pues, si está pasando en mi casa, yo me voy a meter en oración y en ayuno. Yo voy a empezar a buscar lo espiritual, porque algo en lo espiritual es lo que está produciendo que en la parte física se manifieste de esa manera. Entonces yo voy a meterme en oración, en ayuno, voy a empezar a interceder más, voy a empezar a crecer espiritualmente para que lo que se está manifestando en la parte física, hermano, se acabe lo malo. Yo, hermano, cuando escucho al apóstol Enrique Gómez, a mí me recarga como de fe, porque él tiene el don de fe. Él tiene el don de fe. Cuando él habla, hermano, a uno no le molesta, no le fastidia, porque él tiene el don. Él tiene el don. Él dice: yo, mejor dicho, veo una situación de esa y no duermo hasta que el Señor no me responda. Y eso lo motiva a uno. Eso usted lo escucha a él y usted dice: Dios mío, yo estoy muy perezoso, estoy muy haragán en las cosas espirituales. Voy a meterme más con el Señor. Te dan ganas. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Si vemos algo en la parte física mal, hermano, tenemos que meternos con el Señor hasta que nos responda. Los grandes hombres de Dios, yo he escuchado, se metieron en un armario, se metieron en un cuarto, y hasta que no me responda: Señor, no salgo de aquí. ¿Y qué hizo Dios? Le respondió. A ninguno dejó morir hermano, en vergüenza. A nadie dejó en vergüenza. Dios le respondió. Pero el reino de Dios se hace fuerte. ¿Y qué pasa? Solo los valientes, ¿qué pasa? Lo arrebatan, hermano. Mire, la Biblia dice que usted ve que en Egipto Dios, hermano, cerró el mar y mató a los egipcios y derrotaron. Egipto tipifica el sistema, el faraón tipifica el diablo, ¿cierto que sí?
Y el pueblo de Dios pues tipifica a nosotros, el pueblo de Dios. Hermano, ¿por qué Dios destruye a los egipcios? Porque Amalek no lo destruye. Dice la palabra del Señor. Lea el versículo 15. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Miren lo que dice el 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y el 16, ¿qué dice? Y dijo, ¿qué dice el 16? Miren, hermanos, dice que por generación tras generación, ese espíritu no lo destruyó Dios. Porque Amalek, hermano, también tipifica la carne del ser humano. Porque usted y yo todos los días tenemos que pelear ese dominio propio. Todos los días usted tiene que pelear para levantarse a orar. Todos los días usted tiene que pelear para venir al culto. Porque la carne siempre te va a decir, no, vas el domingo, no te levantes. Es una oposición al buscar del Señor. Usted hoy venció porque vino aquí al culto. Cuando usted se levanta a la madrugada a orar, usted venció. Y usted está con las manos levantadas. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en el 11. ¿Qué dice el 11? Y las manos, el 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó a ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos, ¿qué? Firmeza, hasta que se puso el sol. Y eso trae una consecuencia. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Cuando usted es firme en la oración, usted es firme, usted no claudica, no es unos días sí y otros días no. Cuando en usted hay firmeza, hermano, ¿qué va a pasar? Dios va a deshacer los enemigos, hermano. Los va a deshacer. Los va a deshacer. De pronto, a veces unos días sí, otros días no, unos días más o menos, otros días más allí como que sí. No, Dios necesita firmeza. Si usted es firme en mantener sus manos, hermano, en la oración, en la lectura de la palabra, en buscar del Señor, si usted es firme, créame que el Señor lo va a deshacer esos enemigos. Dice que hubo firmeza, hermano. Hubo firmeza. Acuérdese que es una prueba de resistencia. Resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Él está resistiéndote, a ver cuál de los dos resiste más. Él te está resistiendo. Pero a veces queremos, hermano, bendiciones, bendiciones, pero no queremos compromiso mucho. Y como le digo, el cielo, si usted busca el cielo continuamente, pues el cielo, cuando usted clame al cielo, el cielo va a estar disponible para usted también continuamente. Pero si poco buscamos, hermano, el cielo, pues tampoco va a ser, el cielo va a estar tan disponible como usted y yo lo queremos, hermano. Mire, cuando usted apoya al líder, al pastor, a la persona que usted tiene sobre autoridad, no solamente el botín va a ser para el pastor, para usted también. La victoria no era solamente para Moisés, fue para todo el pueblo. ¿Cierto que sí? O sea que la victoria va a ser para usted también. Si usted es una persona que en vez de mirar el problema, mira cómo ayudar, cómo usted sostener los brazos, hermano, el botín va a llegar a su vida. Va a llegar la victoria para usted, hermano, va a venir lo que usted estaba esperando, va a venir para usted. ¿Sí o no? Ellos tenían fe, ellos tuvieron fe, hermano, ellos pudieron ver, ellos pudieron analizar la situación. Ellos no dijeron, no, Moisés ya está viejito, Moisés, no, quítate de allí, venga, yo me siento mejor y yo vengo y adoro y venga, levanto las manos. Ellos sostuvieron las manos de ese hombre. Lo mismo en su caso, usted tiene que ayudar a su esposo, ayudar, hermano, a la autoridad que está allí. Si es su mamá, sostener las manos de su mamá. Está en una situación dura, vamos a trabajar, vamos a ayudar, hermano, y el botín va a ser para usted y para toda su familia. Pero a veces vemos un problema, hermano, y la autoridad, y ya mismo le caemos ese encima. No, no es así. Tenemos que pensar, hermano, en que Dios, si usted ayuda, el botín es para todos, como en un equipo de fútbol. Si gana el que hace el gol, ¿gana solo o ganan cuántos? Ganan todos, ¿cierto que sí? Entonces, cuando el sueño se hace realidad, hermano, cuando se llega a la cumbre, usted y yo no podemos bajar las manos, usted y yo no podemos relajarnos. Usted y yo tenemos antes que buscar meterle más, meterle más.
meterle más oración, meterle más ayuno, meterle más. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de conquista en conquista, hermano. El cansancio también, hermano, cuando usted está en conquista, hermano, pues también te va a llevar a que el cansancio también se acumule. El cansancio se va a acumular, hermano. También crece el cansancio. Usted y yo a veces logramos de pronto, hay gente que ora y ora por lo menos para casarse. Yo cuando oré al Señor y yo le clamaba al Señor por la esposa y me logré casar, hermano, unas veces baja la guardia. Y ahí empiezan las cosas, hermano, donde uno más tiene que levantar las manos. Es donde más uno tiene que meterse con el Señor. Que logré un negocio, antes donde más tengo que meterme con el Señor. Porque va a haber un espíritu que te va a atacar por la espalda. Se va a oponer a la bendición. Ay, que me llegó una bendición. Oremos y démosle más gracias a Dios. Cuando a mí me llega una bendición o tengo un logro, a mí me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, Dios mío, es porque más fiel tengo que ser al Señor. Cuando yo estaba allá en Palmira, hermano, que yo era el aseador de la iglesia, a mí me regalaban cosas, y cada que me regalaban cosas y me trataban bien, a mí me daba miedo, porque yo decía, Dios mío, eso me va a impulsar a serte más fiel. No sé si a usted le ha pasado. Cuando usted le va tan bien y Dios mío, uno le da como vergüenza con Dios, porque uno lo que le han regalado no se parece a lo que uno le ha ofrecido a Dios. Y uno dice, Dios mío bendito, uno se siente como comprometido con el Señor, ¿cierto? Como cuando uno se ha portado mal con una persona y esa persona le paga bien y antes le bendice y le regala cosas, uno como que asco se amontona sobre la cabeza, ¿sí o no? Lo mismo pasa, hermano, con Dios. Pero ¿qué pasa con mucha gente? La gente se relaja. No, ya Dios abrió el mar, ya Él es mi socio. No, ya nosotros somos invencibles. Y si bien Dios quiere que usted y yo nos sintamos así con Él, pero no relajarnos. Pero es que el pueblo de Israel hizo nomás el 50%. Sí, creyó que en un Dios que lo iba a bendecir, pero pensó que ya Él era el mandadero de ellos. Y empezaron ya a exigirle a Moisés. Y empezaron a colocar en duda que porque no les traía el agua rápido a la hora que ellos querían, entonces ya iban a dudar. ¿Será que Dios estaba con nosotros o nos tenemos mejor que devolver? Porque este espíritu, cuando influencia, te quiere llevar otra vez para atrás. Te quiere llevar a dudar. Te quiere llevar, hermano, a murmurar de la autoridad, a criticar de lo que Dios te dijo un día. Ese espíritu es tenaz, hermano. Ese espíritu es terrible. Ese espíritu, hermano, hace que las personas duden de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. El espíritu de Amalek, un espíritu de oposición. Y ahora, para terminar, hermanos, por eso, hermano, mire, yo le digo a la iglesia y a todas las personas, y donde yo, y hasta a mí mismo, todos los días me tengo que decirme, la queja abre puertas para el mal. Cuando las personas se quejan, hermano, el pueblo de Israel no vio la tierra prometida porque se quejó. Porque se quejó. Sí, hermano. Mire, la queja, como les decía ahorita, va a abrir puertas, pero para las cosas malas. Uno no puede quejarse. El domingo estuvimos hablando, hermano, de la palabra, de que la gente ya no leía la palabra, ya no la leía. Y que ya, como ya me sé mucho Biblia, ya me la leí toda, como ya entendí muchas cosas, entonces no la volvieron a leer, medio la leen cuando en la iglesia se dice que para leer el versículo, pero no más. No se saca un tiempo para leer, y la Biblia dice, en Hechos de los Apóstoles dice que en capítulo 6 del domingo hablábamos de que la palabra, el ministerio de la palabra, es un ministerio. Y habla de que los sacerdotes obedecían cuando lo que leían la palabra, hermano, los que leían la palabra. La gente, ¿por qué ya no obedece casi? Porque ya no leen la Biblia. Cuando usted lee la Biblia te va a despertar dentro de ti la capacidad para obedecer. Usted hoy en día ve muchas personas rebeldes, hermano, muchas personas que no obedecen la palabra. Saben mucho, pero obedecen poco. ¿Por qué? Porque no la volvieron a leer. También dice la palabra del Señor que la palabra da un crecimiento, hermano, porque nutriéndose de la cabeza, dice, la cabeza es Cristo y Cristo es la palabra. Cuando usted lee la Biblia, usted está nutriéndose y Dios te va a dar un crecimiento, y hablamos de un tope. Yo les dije a usted, hagan un ejercicio. Miren qué tope tienen ustedes, un tope en lo económico, o siempre, hermano, mire, yo en las iglesias que he estado, normalmente yo siempre veía como un tope, y yo sé, pero ¿por qué?
un tope y aquí no paso de más. Es como que si hubiera, hermano, algo que me dejara nomás subir hasta allí, ya no más. Un tope económico. Yo decía en esa iglesia, no sube un poquitico menos o un poquitico más, pero siempre un promedio. Y Dios no quiere que usted y yo estemos en los promedios, que vamos de crecimiento en crecimiento, de avance en avance. Dios no quiere que usted se estanque ni que yo me estanque. Y a mí me molestaba y me fastidiaba, pero ¿por qué siempre llegamos hasta aquí nomás? Porque lo que nos va a llevar a crecer es leer la Biblia, leer la palabra otra vez. Leamos la palabra. La Biblia dice que en Hebreos capítulo 1, vamos a leer Hebreos capítulo 1. Esta palabra me la daba el Señor ahora que estaba intercediendo. Hebreos capítulo 1. Porque es que el no crecer, hermano, lleva a que la gente se enoje, a que ese espíritu de Amalek lo lleve a querer quejarse. El por qué esto, por qué lo otro. A mí me ha pasado. Yo me he enojado, hermano. Me he disgustado. ¿Estamos allí? Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, oiga, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Diga, hoy son los postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, lea usted ese pedazo que dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Cuando usted empieza a leer la Biblia, Dios te va a empezar a sustentar. ¿Qué es sustento? Es mantener, ¿cierto que sí? Mantener firmeza, estabilidad. Eso es un sustento, te va a sustentar. Pero hay personas que van de para abajo, hermano, y de para abajo. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. Leer la palabra, leerla, hermano, leerla, leer la Biblia. Mire que leíamos también el domingo que Daniel vio que, hermano, se han cumplido los 70 años y ¿qué hizo? Él volvió a la palabra. No se quejó. Ese espíritu de Amalek, ¿qué hace? Cuando no se cumplen las metas, cuando no se logra algo, hermano, en vez de volver a la palabra, nos quejamos y nos empezamos a molestar. Pero es porque nos relajamos, porque cuando llegamos a la cumbre, nos relajamos, bajamos los brazos, hermano, y no los volvimos a levantar. Dios quiere que usted y yo no nos relajemos, sino que mantengamos siempre con firmeza. Y si Dios quiere que usted y yo entremos en el reposo de Dios, pero con las manos levantadas. Porque ese espíritu viene cuando usted y yo no tenemos la armadura puesta. Usted y yo tenemos que mantener esa armadura siempre, como Nehemías cuando estaba edificando el muro, hermano, con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. Diga conmigo, cansancio. Yo sé que el cansancio viene, pero si usted y yo administramos bien este cuerpo, le damos el descanso una vez a la semana. No, pastor, hay mucho, yo no puedo descansar, hermano. Se está metiendo en un problema con Dios terrible. Hay que descansar, sacar un día, sí. Yo les he explicado a ustedes que nosotros somos tierra y la tierra tiene que descansar. Ya les he explicado, por 490 años el pueblo no dejó descansar la tierra, fue llevado cautivo 70 años. Usted divide eso por 7, le da un año por cada 7 años. Hasta que se cumpla el tiempo, la tierra tiene que descansar. Usted tiene que sacar un día para descansar, para no hacer nada. ¿Sabe qué va a pasar? Usted le va a empezar a ir mejor. A usted le va a empezar a ir mejor. Mire, yo duré trabajando sin día de descanso un tiempo. ¿Y sabe qué pasó? ¡Brum! Me operaron la rodilla, me tocó que descansar a la brava. Ay, Dios me puso a descansar. No, usted por su necedad no quiso descansar. Y muchas personas han caído con enfermedad por no sacar el tiempo de descanso. Haga la cuenta, si usted no descansa un día a la semana, ¿cuántos días le está debiendo usted a esta carne de descanso? Y tenía cuerpo glorioso.
Ahora nosotros que, hermano, saque el día de descanso y verá que usted va a estar descansado, va a estar fresco, entrar en el reposo de Dios y va a tener fuerza para levantar las manos y estar completo. Pero el diablo es una mecánica completa, le quita los días de descanso, lo empieza a zarar, que baje los brazos. Y entonces, hermano, hay que tener discernimiento, así como lo tuvo Ur y lo tuvo Aarón, para ver que Moisés necesitaba mantener los brazos arriba. Cuando se bajan los brazos es donde el diablo, hermano, hace y deshace, donde ese espíritu empieza a operar y empieza, hermano, a prevalecer. ¿Qué es prevalecer? Ganar, hermano. El diablo le empieza a ganar cuando nosotros bajamos los brazos. El diablo empieza a ganar, empieza a prevalecer. Tenemos que ser entendidos, tenemos que discernir y analizar. Que a usted no le está yendo mal, no es porque usted sea de malas, o porque Dios sea injusto, o porque no oran por usted. No, es porque estamos bajando los brazos. Empieza a levantar los brazos y verá que usted empieza a prevalecer. Dios empieza a prevalecer. Amén.